Y ahora sí, doctor, le voy a pedir, ayúdenos a recuperar el tiempo. Yo sé que usted en 20 minutos va a poder hablarnos de forma precisa, así como medicina de precisión, del tema que le corresponde. Él nos va a hablar precisamente de algo, imagínense, hace rato me bromeaba allí, que me va a alcanzar en la edad de inteligencia artificial en la hipertensión arterial. Gracias, doctor. Un aplauso para el doctor. Muchas gracias, mi querido Héctor. Déjenme hacer bien corta esta plática. Tienen que pensar diferente. Hasta luego, terminé mi plática. No, bueno, vamos a hablar un poquitito. En realidad, pues, yo he sido profesor muchos años, cumplí 50 años de profesor en la Universidad Nacional Autónoma de México, y siempre les dije, fui profesor de pregrado y de posgrado, y siempre les dije especialmente a mis residentes, les dije, yo no los puedo enseñar a ser cardiólogos, yo lo que los puedo es exhortar a que piensen como cardiólogos. O sea, la naturaleza del pensamiento humano es algo muy complejo. Y a ver, quiero hacerles una pregunta. ¿Te sientes capaz de mantener actualizada tu información médica? Bueno, pues para el año 2003, la información médica total acumulaba 5 exabytes. Exabytes son el número de toques, ya ven que las computadoras se manejan con 1 o 0, y entonces vean abajo a lo que corresponde un exabyte. Son todos los ceros del mundo. Eso es un exabyte. Ya sabe que hay byte, kilobyte, megabyte, etcétera. Este es el exabyte, que es como la quinta clasificación. Bueno, toda la información para el año 2013 estaba contenido en 5 bytes. Y, sin embargo, a partir de entonces, o de más recientemente, se produce 1 exabyte diario. O sea, cada día se produce de información médica lo que se produjo de información desde el inicio del conocimiento médico hasta hace 10 o 15 años. Fíjense ustedes nada más cómo crece esto. Por otra parte, el Internet, antes del Internet, cada 2 años se duplicaba el conocimiento, ahora lo hace cada 6 horas. Cada 6 horas se duplica el conocimiento. O sea, la carga de información es brutal. Y requerirías 21 horas diarias de estudio para estar más o menos enterado de lo que sucede en tu especialidad, no en toda la medicina, ni en todo. Entonces, nos quedarían 3 horas para dormir, comer, hacer lo que tengan que hacer normalmente o deseablemente. Sería todo lo que tuviéramos. Entonces, creo que necesitas ayuda. O sea, no creo que estés seguro de que puedas mantener esa información vigente, y desde luego, necesitas ayuda. ¿Podría ser el Chapulín Colorado? ¿El Chapulín Colorado te podría ayudar? Pues no, en realidad ahora contamos con un aliado enorme que se llama la inteligencia artificial. Yo no me gusta llamarla inteligencia artificial, aunque lo seguiremos llamando así, porque eso es como se hace internacionalmente, pero en realidad yo lo entiendo como inteligencia aumentada. Si tú lo entiendes como inteligencia artificial, es algo aparte que compite contigo. En tema es que de alguna manera esta inteligencia artificial puede tomar una autonomía, y puede tomar una autonomía tan peligrosa que hace 2 días renunció el director general de la compañía más grande de inteligencia artificial para dedicarse a tratar de contener, o más bien de regular, la inteligencia artificial. La inteligencia artificial no puede ser pausada, es una situación que crece y crece y crece y se autoalimenta, como veremos en un momento más. No la podemos pausar o detener
Ahora, si se pusieran de acuerdo, por ejemplo, todos los países occidentales para detener la inteligencia artificial, pues los chinos, los rusos, la crecerían tremendamente. No podemos limitarla, pero sí podemos regular. Entonces, una de las cosas de los retos más importantes que tenemos es que tenemos que regularla. Y una manera de regularla es entenderla de esta manera. No es una cosa aparte, no es inteligencia artificial, es inteligencia aumentada. Muy rápidamente, debo platicarles un poco cómo ha pensado el médico en la historia y les pido que muy internamente mediten cómo piensan ustedes, en qué época del pensamiento están. Esto es muy importante porque hay que empezar con esta autocrítica porque uno de pronto siente que lo que uno sabe es la verdad y que los demás están equivocados y que, en fin. Bueno, él empezó la medicina con el curandero, que era quitar síntomas, pues se cayó, se golpeó, le duele, le doy, lo uso mágicamente, es una hierba. Esa es la primera manera en que empezó a entender el médico la medicina. Después de Hipócrates aparece esta idea de que el médico se dedica a curar enfermedades. Si alguien está enfermo, lo voy a curar. No se podía, etcétera, etcétera. Pero bueno, hay todavía esa idea de que lo voy a curar. Le subió la presión, ya se la bajé y ya lo curé. Si piensan así, están en la época de Hipócrates. Si piensan que solamente le tienen que quitar el dolor de cabeza al señor que tiene hipertensión arterial, pues están en la mentalidad del curandero. Después aparece esta idea de Koch de prevenir las enfermedades. Claro, cuando las enfermedades son relacionadas con un agente unifactorial, la podemos prevenir, ya lo habíamos dicho ayer. No hay COVID si no hay virus. Entonces, si no me pongo en contacto del virus, es imposible que tenga yo COVID. Y este es un mecanismo, digamos, un sistema muy fácil de entender. Y por eso esta simplificación, ya lo vieron con Eduardo, es complicadísimo como todo en biología. Aún esa curación directa, cuando está presente el germen, es muy compleja biológicamente. Entonces, no menosprecien a la biología. No menosprecien a la biología. En realidad, actualmente, la verdadera visión del médico es aumentar tiempo de vida con calidad a su paciente independientemente de su estado de salud. Entonces, ¿qué diferencias conceptuales hay entre los modelos de práctica médica? Bueno, la medicina basada en la intuición, que es la que hemos visto hasta este momento, es lo siguiente. La serie de variables, ustedes vieron en este esquema de Eduardo, como por ejemplo la fisiología es complicadísima, son un montón, miriadas de variables. Entonces, cuando ustedes se enfrentan no pueden conocer todas las variables. Entonces, la mente escoge las variables más importantes, las que más le llaman la atención, las que aprendió a reconocer o las que más le gustan o lo que la religión o sus tendencias le hacen escoger, escogen esas variables y de esa manera elaboran una imagen sobre la realidad y así actúan. Esto es lo que se llama intuición. Desde luego que en la intuición hay una parte muy importante de la experiencia, por esto, porque ustedes van a escoger las variables que les gustan a ustedes o que aprendieron ustedes a conocer. Van a tomar la presión arterial o alguna cosa así, pero hay que entender que estamos manejando unas cuantas variables, pero que la mente humana, a pesar de no conocer la totalidad de las variables, es capaz de formarse una imagen de la realidad y tomar decisiones. Pero ese es un pensamiento oscuro, es muy incompleto. La intuición, y la hablamos en términos de todos los días, como juicio clínico, acertar. Un amigo mío decía, es que los médicos se dedican a acertar, es como si anda una paloma y agarran la escopeta y la tiran al aire y a ver si le pegan a la paloma. Bueno, así pensamos mucho. Esto es lo que se llama el pensamiento intuitivo, que fue entronizado con esta idea del juicio clínico, el juicio clínico de este médico. Qué capacidad, qué juicio clínico. Claro, en aquellos entonces se tenía que tener una condición muy especial para escoger las mejores alternativas, no tener más que una parte muy chiquita del conocimiento de la realidad. Tiene un valor extraordinario para la mente humana el aspecto intuitivo, pero si queremos hacer las cosas exactas, pues no es muy fuerte. Después aparece la
el método científico que nos permite ya de una manera mucho más rigurosa escoger las variables fundamentales. Y aquí nace toda la investigación, etcétera, que es precisamente esto que tiene un problema terrible, que es la relación, el considerar la relación causa-efecto. Nuestra mente y la mente no educada hace, digamos, asociaciones causa-efecto con gran facilidad. Si algo sucedió antes y otra cosa sucede después, seguro que la que sucede después está causada por la que sucedió primero, ¿verdad? Si saliste y te dio frío y te dio catarro, pues es porque no te pusiste el suéter. Nuevamente se los pongo así como ejemplos. Este es un pensamiento sencillo que la mayoría de las veces pues no es falso. Y aquí es donde entra lo que ayer les decía, los que les parezca muy lógico tengan mucho cuidado, porque no es decir, hay una gran probabilidad de caer en el error. Para eso se creó el método científico, para ver qué tanto, sobre todo especialmente en medicina, para establecer una relación causa-efecto razonable. Después apareció nuestra famosa medicina basada en evidencias que maneja fundamentalmente promedios y distribución. O sea, compara curvas de distribución y ustedes dicen, este paciente tiene tales características, y estas características me indican que está entre la media y 2 desviaciones estándar de la población general. Si yo tomo la decisión correcta, es correcto, pero pues hay unos que no están la mayoría están por definición, en la media de la desviación estándar, pero muchos de nuestros pacientes están o de un lado de la cola o de otro lado de la cola. Y el médico tendría que tener la posibilidad de decir, mi paciente está entre la media y las 2 desviaciones estándar, pues yo hago lo que me dice la medicina basada en la evidencia y le voy a aceptar. Y mi paciente está fuera de la media y las 2 desviaciones estándar, tengo que actuar diferente. Esto es lo más difícil del mundo. Entonces, lo que recomendamos nosotros es, no te metas a muchos líos, aplícale a todo el mundo. Lo que va a suceder más frecuentemente si lo empleas, pero te vas a equivocar y vas a tener un problema importante. La medicina de precisión, en el concepto actual, intenta cambiar la determinación del fenotipo. O sea, lo que hacemos nosotros en medicina es determinar el fenotipo de la persona, y los objetivos de la medicina basada en la evidencia es alcanzar un riesgo residual cero. ¿Qué quiere decir? Que todos los que tratemos con un medicamento, todos se compongan. Recuerdo que el riesgo residual es muy alto. En hipertensión arterial, pues mejoramos a lo mejor al 30%, 40%, o sea, si a los que le aplicamos medicina, el 60% o el 30% o el 40% no se componen a pesar de que le estemos tomando medicina. Entonces, nuestro objetivo en la medicina basada en evidencia era alcanzar un riesgo residual cero y un número necesario a tratar, 1. Recuerdan ustedes que la medicina dice, bueno, con que tú trates a 50 y de esos se beneficie 1, estás haciéndolo bien. O sea que cuando tú aplicas un medicamento, 49 no se van a mejorar y 1 sí. Eso es lo que se llama número necesario a tratar. La medicina basada en la evidencia pues piensa que podemos alcanzar esta idea de riesgo necesario a tratar o número necesario a tratar de 1. El proceso de la técnica médica, como sea, es recabar información. No voy a poder explicarles esto, pero más o menos, fíjenme y créanme que así es. Es recabar la información, procesar la información y a partir de eso tomar decisiones y después ejecutar las acciones. O sea, ustedes pueden ser los que ejecuten. Ustedes son asesores del paciente, usted tiene que hacerse esto. A veces lo aplican ustedes, usted tiene que cateterizarse y ustedes lo cateterizan. O a veces le dices, ustedes tienen que tomar un medicamento y ellos son los que se tienen que tomar el medicamento. Entonces son 2 aspectos total o muy diferentes. Y después siempre valorar los resultados. Y recuerden ustedes que siempre tu percepción es tu realidad. Puede ser totalmente diferente. O sea, de los aquí presentes, nosotros nos ponemos de acuerdo en decir que esto es una pantalla de televisión. ¿Qué es una pantalla de televisión? En el interior de tu mente, en el interior de mi mente, en el interior del otro, quién sabe. Pero cuando vemos esto, decimos todos, esto es una pantalla de televisión. ¿Ok? Es muy complejito esto. Y evaluar para mejorar pues la percepción del médico sobre la situación de salud, de enfermedad del paciente, el diagnóstico
condiciona tu conducta. Y el diagnóstico es una percepción de en qué condiciones está el médico, y generalmente esto lo haces a través de un proceso cognitivo muy sencillo, se repite constantemente. Bueno, muy complejo, pero vamos, que lo puedes explicar sencillamente. Primero tienes que entender, después tienes que racionalizarlo, o sea, saber cómo son los mecanismos. La presión baja, pero ¿por qué baja? O la presión sube, pero ¿por qué sube? Ya hay todas estas gráficas del doctor Mini que explica tan bonito, y que si es azul y que si nuevo y que viejo. A él le gusta el azul porque es del PAN. Después tienes que aprenderlo, o sea, lo tienes que hacer propio, y una vez que lo aprendes, lo tienes que emplear, si no, tu conocimiento no sirve. Entonces, fíjense que es un sistema complejo. Sí, fíjense que en 1939, el 18 de septiembre, sucedieron dos tragedias espantosas para México. Nació el doctor Mini y se fundó el PAN. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Pues como pensamos en todo, integramos a través de lo que se llama un fenotipo. Reconocemos rasgos. Lo que hace el ser humano es reconocer rasgos en las personas, rasgos en esto. Ustedes reconocen que es una pantalla porque brilla, porque es cuadrada. O sea, son una serie de rasgos que integran un fenotipo o que integran un grupo, y que tú entonces al ver ese fenotipo lo calificas como que es una pantalla. La suposición fundamental de nuestra medicina es muy equivocada. Pensamos que todas las personas que tienen el mismo fenotipo comparten la misma respuesta. O sea, si es un paciente hipertenso, un non-diper, que no sé qué, va a responder igual por ser así. No, es una manera de reconocerlo, pero en realidad volvemos a decir que hay un montón de fenotipos en eso, y además estamos con un problema enorme. Por razones gregarias muy complejas y muy especiales, para poder sobrevivir, tenemos que manejar estos conceptos de los fenotipos para reconocer quiénes son de nuestro grupo y quiénes no son de nuestro grupo. Los primitivos, para sobrevivir, tenían que vivir en familia o en tribu. No tenían que reconocer a la gente de su familia y de su tribu automáticamente. ¿A qué huele? ¿Cómo se ve? ¿Qué tiene el niño? Reconoce a su madre por el olor, por la temperatura, por cómo huele, por cómo se expresa. Entonces, eso son los rasgos, pero con los rasgos hacemos un estereotipo. Ah, esta es mi mamá, porque la reconocí de esta manera. Pero la creación de estereotipos crea prejuicios. Ah, este señor, como es moreno, es de este grupo y es mi enemigo, o es malo, o es inferior, o es chino, y por eso son quién sabe qué. Eso se llaman los prejuicios, y son automáticos en la mente, y de ahí se hace la discriminación. Bueno, este mismo pensamiento, que es muy primitivo y que genera precisamente una serie de problemas muy grandes para la especie humana, pero que solamente así sobrevivimos. No podemos sobrevivir si no reconocemos quiénes son nuestros amigos. Nos equivocamos muchísimo reconociendo especialmente a nuestros amigos, ¿verdad? Muchas veces decía uno, bueno, con estos amigos, ¿para qué quiero enemigos? Pero de alguna manera los tenemos que identificar. Entonces, el pensamiento médico tradicional sigue este camino. Síntomas y signos son rasgos. Con eso hacemos un patofenotipo. Este paciente tiene esto, y todos los pacientes con este fenotipo van a comportarse de esta manera. Todas las personas que, como decían el dicho, todos los cojos son malos. Es esto. Si por ser cojo eres automáticamente malo, terrible moralmente y terrible médicamente, pero lo hacemos constantemente. Es exactamente creación de un fenotipo, y hacemos discriminación en ese sentido. Por lo tanto, todos los del fenotipo deberían tratarse igual. Hay muchos avances que acercan a la medicina de precisión. Vamos a hablar ya muy rápidamente, porque ya el doctor Héctor quiere que me vaya. La inteligencia artificial es la combinación de algoritmos para crear máquinas que presentan la misma capacidad del ser humano. Es un gran avance, porque aunque parezca mentira, el que se usen algoritmos en lugar de nódulos es una ventaja. No se las puedo explicar ahora porque no tengo tiempo, pero es una enorme ventaja. Es la gran diferencia entre una computadora común y corriente y la inteligencia artificial. La inteligencia artificial usa un pensamiento muy parecido neuronal. Nosotros identificamos, usamos grupos y hacemos algoritmos internos. Es complicadito, pero créanmelo.
hay diferencia entre lo que habíamos hecho ahora para el análisis y lo que se llama inteligencia artificial. Son sistemas que piensan y la inteligencia artificial, ¿pueden las máquinas pensar? Se preguntaba, pues sí hay influencia artificial estrecha, que siempre es ligada a lo que nosotros le habíamos ordenado, y hay inteligencia artificial general, pero ahora hay superinteligencia artificial. Esta superinteligencia artificial es capaz de aprender y además de regenerarse y cambiarse, independientemente de quién la creó, que ese es lo que ahora es un problema. La máquina aprende y de acuerdo a lo que aprende cambia. Y ya no hay nadie que le pueda decir, no, no es así, porque podía haber sido programada antes para esto, pero no están programadas para eso porque la idea es que piensen. Entonces, puede hacerse independiente y ese es el problema de esta. Y las tipos de estructuras son simbólicas y no, tampoco les puedo explicar esto, pero hay dos tipos por lo menos de inteligencia artificial. Este es el proceso que la inteligencia artificial usa, que es el mismo proceso que usamos nosotros, por ejemplo, para el diagnóstico. Mete datos clínicos, demográficos, de laboratorio, de imagen, proteinómicos y genómicos para integrar, pero no con 2 o 3 rasgos como lo hacemos nosotros, sino es capaz ya la máquina en algunos momentos o será en un tiempo muy pronto de reconocer las miriadas de variables. O sea, ya no tenemos que escoger unas cuantas, sino la máquina escoge, ve la totalidad del universo de las variables y toma las decisiones de acuerdo a eso. El machine learning, el aprendimiento, se hace a través de regresión, agrupamiento y clasificación. Es la misma manera como lo hacemos nosotros, pero lo hacemos muy primitivamente. La máquina lo hace mejor. Eso nos lleva al conocimiento profundo que puede ser supervisado o no supervisado. Pero la máquina que queda supervisada puede liberarse de la supervisión. Y esto no es un miedo mío o un miedo filosófico. Les digo, por eso empecé diciéndoles esto, el fundador de la inteligencia artificial se ha retirado a esto. Pues a lo mejor termino con esto para que no estén viendo tanto su reloj. Y debo decirles que el futuro es ya pasado. Y cada día cambia el futuro hacia el pasado. Desde luego que tenemos ahora cosas muy interesantes que tenemos ya que empezar a usar ya. De hecho, en 2 o 3 semanas, por ejemplo, hay algunos sistemas de inteligencia que han sido adoptados y ahora tenemos el problema de saber, por ejemplo, si un artículo es escrito por la inteligencia artificial, ¿es un plagio? Y creo que nuestra queridísima ministra, si hubiera usado la inteligencia artificial para hacer su tesis, no hubiera tenido ningún problema porque nadie la podría detectar. Entonces, termino. Cambiar tu forma de pensar no significa que has fracasado, en realidad quiere decir que has evolucionado. Y es precisamente porque no somos exactos por lo que fallamos. Y eso viene de una idea de Paul Ehrlich desde 1896. Eso ya se los dejo ahí para que lo vean si quieren o no. Gracias. Te digo que el doctor es el que se quiere ir. Le dije, no, doctor, no se vaya, yo no quiero que se vaya. No, no, no. No, incluso, pues muchas gracias, doctor Alcocer. De verdad, como siempre, lo contamos en corto, la claridad y de pensamiento que tiene y a la vanguardia que siempre ha estado usted en estos temas muy interesantes. Si ustedes saben, a través de la humanidad, pues hay avalanchas, ¿no? Estamos ya inmersos en la inteligencia artificial. La gente que no se adapte, de verdad, no va a avanzar, incluso en las energías limpias, todo esto que estamos viendo ahora. Y creo que después de la pandemia esto lo aceleró, ¿no? Y aceleró algo también muy importante. Y pues nuestra siguiente charla, quiero agradecer al doctor Daniel Piscors. El doctor Daniel Piscors, le agradezco mucho, doctor Daniel, que esté aquí con nosotros. Aparte, ahorita les voy a leer su currículo, pero es una persona que hemos podido convivir con ella no de ahorita, nos ha acompañado en Greta en muchos proyectos a nivel latinoamericano. El doctor Daniel Piscors, entre sus muchos cargos que tiene, él fue
Deputy Chair International de la Society of Hypertension Americas Regional del Advisor Group, gobernador para Argentina de la Sociedad Interamericana de Cardiología, editor en jefe de la revista de Federación Argentina de Cardiología, fue presidente de la Sociedad Argentina de Hipertensión Arterial en el 2011 al 2013, presidente de la Federación Argentina de Cardiología en 2017, es el gobernador del American College de 2020 en Argentina y es coordinador, fue coordinador del Consejo de Epidemiología y Prevención Cardiovascular de la Sociedad Interamericana de Cardiología de 2019 al 2021. Con él hemos trabajado un tema que también es de vanguardia y le digo, se disparó mucho entre la pandemia y ayer lo tocó el doctor, un poco el doctor Humberto Álvarez, que es el uso de la telemedicina en el manejo de la hipertensión arterial. Si nos cuesta trabajo, como vemos ahorita, utilizar los médicos, somos a veces, usted cómo va a saber más que yo, ¿no? Somos muy soberbios. Lo que su aparato no sirve, solo yo sé lo que es la medicina. Pues ahora el concepto de telemedicina, el doctor, pudimos contribuir con él y con con una reunión que tuvimos en Cuernavaca, doctor, si recuerda, fue donde se gestó este posicionamiento sobre telemedicina en hipertensión y esta encuesta que pudimos hacer, que fue muy exitosa y ya está publicada. Le pido al doctor Daniel Piscos que se presente y les pido un aplauso, por favor. Y también le pido al doctor Enrique Ramos Cházaro, nuestro anfitrión, si nos puede acompañar como presidente de esta mesa, Enrique, por favor, para que terminar tenemos un tiempo para algunas preguntas. Adelante, doctor Daniel. Buenos días. Muchas gracias, Héctor, por la presentación. Para mí es un gran honor estar acá con ustedes en Puebla, encontrándome con grandes amigos y sobre todo compartiendo con grandes profesionales como Luis o como Héctor. Así que muy agradecido por la invitación. Como dijo Héctor, vamos a hablar un poco de nuestras experiencias con lo que es la telemedicina. El estudio PURE es un estudio epidemiológico desarrollado en 21 países, más de 150.000 participantes, 10 años de seguimiento, y fíjense qué es lo que ocurrió en esos 10 años de seguimiento en los países divididos según su nivel de ingresos económicos, altos, medianos y bajos ingresos. Y las personas que vivían en los países con altos ingresos tenían mayor riesgo cardiovascular que en los otros países. Sin embargo, ¿qué es lo que ocurrió en la evolución en esos 10 años? Hubo claramente una menor incidencia de eventos cardiovasculares, mortalidad de eventos cardiovasculares globales y mortalidad total. ¿Por qué se deberá esto a que países como los nuestros, de medianos o bajos a medianos ingresos, a pesar de tener la población menos riesgo cardiovascular, tienen más incidencia de eventos? Y entre las barreras que encontramos para obtener resultados están la disponibilidad de medicamentos y el acceso al medicamento. Y esto claramente impacta sobre el pronóstico cardiovascular. Comparando los países que tienen buena disponibilidad y acceso a los medicamentos con los países que no tienen o buena disponibilidad o no tienen buen acceso o no tienen ambas variables, fíjense cómo la mortalidad cardiovascular y la mortalidad total se incrementa en un 20%. Es decir, que si nosotros recetamos un remedio, pero el paciente no lo puede recibir porque el financiador no lo financia o porque el paciente no lo puede pagar de su bolsillo, ese solo hecho incrementa el riesgo cardiovascular. Y sobre todo en nuestros países, que hay grandes barreras de accesibilidad, en un 20% la incidencia de eventos. Y otra de las variables que va en contra de alcanzar las metas terapéuticas es la adherencia y la persistencia en el tratamiento. Fíjense, esto es prevención secundaria, es decir, individuos que han tenido un evento cardiovascular coronario en este caso. Ya entre los 2 primeros años
solo persiste en el tratamiento y solo se adhiere el 30% de los pacientes. Y a 12 años de seguimiento, que es la expectativa de vida de cualquier paciente con enfermedades vasculares hoy en día, casi ningún paciente está recibiendo 2 tratamientos centrales para la prevención cardiovascular, como los antiplaquetarios y las estatinas. Y esto es muy importante porque fíjense cómo la adherencia a los medicamentos marca el pronóstico de los pacientes. Los pacientes que adhieren a estatinas o que adhieren a fármacos antihipertensivos, ya sea betabloqueantes, bloqueantes de los canales de calcio, los pacientes que adhieren a las estatinas y los pacientes que adhieren en general a todos los medicamentos cardiovasculares que nosotros damos y que se están repasando en este simposio, tienen una morbimortalidad reducida del 20%. Es decir, claramente estas son variables que mejoran el pronóstico de nuestros pacientes. Ahora, es todo cuestión de financiación, es todo cuestión de dinero, es todo cuestión de la capacidad económica de los países. Bueno, este es un estudio o una serie de estudios que se desarrollan cada 3, 4 o 5 años en Europa, que son los estudios Euroaspire. Y ahí ustedes tienen una comparación de lo que fue el estudio Euroaspire 3 en el año 2009 y el Euroaspire 5 en el año 2019. Es decir, pasaron 10 años. Si ustedes se fijan, no hubo buenos resultados en Europa en cuanto a la cesación tabáquica, no hubo buenos resultados en cuanto a la estimulación a las personas para desarrollar actividad física, no hubo reducción de la obesidad y solo hubo algunos beneficios probablemente relacionados por las mejorías en los tratamientos farmacológicos en cuanto a dislipemias y en cuanto a diabetes tipo 2. Entonces, queda claro que en México, en Argentina, en el continente y en el mundo, los resultados en la prevención cardiovascular no son los que esperábamos, no son los que esperamos, y algo diferente debemos tener que empezar a pensar y empezar a ejecutar. Entonces vamos a ver algunas alternativas que podrán o no ser beneficiosas para revertir esta realidad a nivel mundial que les estoy comentando. Les voy a mostrar un par de experiencias. Este es un estudio chino. Como ven ustedes, los médicos fueron agrupados en 2 tipos de villas pequeñas. Aquellos que iban a atender a sus pacientes con un cuidado especial y aquellos que iban a seguir atendiendo como lo estaban haciendo rutinariamente a sus pacientes. Entonces, estos médicos que iban a recibir la intervención especial fueron entrenados, se estandarizaron las metodologías de medición, de cómo hacer el coaching terapéutico, fueron supervisados por médicos con mayor experiencia, tanto especialistas como que trabajaban en hospitales condales y que estaban muy entrenados, y a sus pacientes se les administraba la medicación, versus los médicos en otras villas que trataban a los pacientes como siempre los trataban. ¿Qué es lo que ocurrió en este estudio? Como ven ustedes, hubo diferencias claramente significativas entre la presión sistólica y la presión diastólica de los pacientes tratados con las 2 modalidades. Es decir, un proyecto, un programa para modificar la realidad de la población hipertensa de China. Y quizás eso es lo que debemos tender nosotros en nuestro continente, en nuestros países, programas para tratar de revertir la realidad. Y fíjense que el punto final primario, la cantidad de individuos que alcanzaron las metas terapéuticas de menos de 130/80, se redujo en un 37%, en un 33% los que alcanzaron presión arteriales sistólicas y diastólicas menores de 140/90,
y cómo persistían estos tratamientos a partir de hasta los 18 meses de seguimiento. En nuestro continente también hay un proyecto, una iniciativa para tratar de revertir esta realidad que yo les estoy mostrando, que es la iniciativa HERTZ. Como ven ustedes, una iniciativa que viene de la Organización Mundial de la Salud y que está ejecutando la Organización Panamericana de la Salud, como ven ustedes, muy bien estratificada, con educación para medir bien la presión arterial, como lo mostró Humberto ayer, cómo se debía hacer, cómo estratificar a los pacientes, en qué condiciones, un algoritmo para ver en qué condiciones debían ser medicados tanto para la hipertensión como para las comorbilidades o los otros factores de riesgo con estatina y aspirina. ¿Y qué es lo que pasó en estas pruebas pilotos iniciales? Le voy a mostrar primero lo que ocurrió en Argentina, luego lo que ocurrió en los lugares de la primera cohorte de Latinoamérica. Como ven ustedes, la cobertura efectiva, es decir, la cantidad de individuos que estaban inscritos en el programa y que verdaderamente participaron en el programa, se incrementó un 8,4% desde el año 2018 hasta el 2020, en que comenzó la pandemia, y ahí, bueno, tuvimos la catástrofe esta del COVID-19. La población en tratamiento, es decir, la cantidad de individuos que empezaron a recibir tratamiento por sobre la totalidad de los que eran hipertensos, se incrementó a un 6%, claro que desde valores basales inferiores al 40%. Es decir, estos centros de atención de pacientes hipertensos solamente recibían tratamiento el 40% de los que debían recibirlo. Pero bueno, el proyecto lo aumentó en un 6%. El porcentaje de individuos que recibían un tratamiento combinado aumentó en un 13%. Pero fíjense el resultado final. Población controlada. En realidad, del basal hasta el 2020, la población que estaba en metas terapéuticas se redujo en un 3%. Con esto les quiero decir que aún los mejores proyectos, los mejores esquemas de trabajo, no necesariamente pueden ser efectivos. Y entonces quizás tengamos que comenzar a combinar distintas estrategias para alcanzar las metas terapéuticas y el bienestar de nuestros pacientes. Sin embargo, la lista actualizada de los primeros países y las primeras regiones que entraron en la primer cohorte mostraron resultados diversos. Por ejemplo, como ven ustedes, Argentina y Panamá, el proyecto hasta ahora no parece ser demasiado efectivo, pero por ejemplo las dos regiones incluidas en México como Chiapas son las regiones más exitosas en alcanzar las metas que les planteé en este proyecto. Y después hay países, México con Cuba, y después hay países que alcanzaron metas intermedias como Perú, República Dominicana, etc. Es decir, que aún los mejores programas pueden necesitar de combinaciones de proyectos para alcanzar las metas terapéuticas. Y en este contexto se inscribe en lo que estamos trabajando con Greta desde hace unos 3 años más o menos, a partir de lo que mencionó Luis, la inteligencia artificial y la telemedicina, a partir de lo que fue en el año 2020 la declaración del año de la medicina cardiovascular, la Organización Mundial de la Salud digital y la innovación. Y quiero mostrarles algunos proyectos, gracias, muy amable, quiero mostrarles algunos proyectos en otras regiones del mundo que han podido ser efectivos, como el estudio TASMIN 4, que comparó 13 estrategias de terapéutica. Una estrategia basada en lo tradicional, es decir, lo que hacemos todos nosotros habitualmente en el consultorio, una estrategia de medir la presión arterial en consultorio, el paciente envía mensajes de texto a su médico con los datos de la presión arterial y el paciente le contesta, el médico le contesta por mensajes de texto
qué es lo que tiene que hacer el paciente. Y otro esquema que está basado en equipos automatizados que directamente transmiten la información a una computadora central en el cual el médico tiene la historia clínica. Si la presión está alta, la historia clínica dispara una alerta para que el médico vea los datos y también a través de un sistema electrónico le manda la información. Bueno, fíjense cómo claramente desde una presión arterial basal sistólica de 153 milímetros de mercurio, los dos últimos sistemas en el cual hay feedback permanente entre el paciente y el médico mostraron reducir significativamente la presión. Y el otro ejemplo que resulta muy exitoso es el del Kaiser permanente en California, donde fíjense, en este primer informe presentado hace 2 o 3 años, los primeros 10.000 pacientes, con más de 100.000 llamadas telefónicas, 400.000 laboratorios, medicación, se logró reducir claramente los niveles de presión arterial sistólica, presión arterial diastólica y colesterol LDL a valores más bajos, significativamente más bajos que con la medicina tradicional. ¿Y qué es lo que ocurrió para que esto fuera en beneficio de los pacientes? Fíjense cómo se incrementó significativamente la utilización de estatinas en alta intensidad, la utilización de estatinas en alta intensidad combinada con ezetimibe, y se redujo muy significativamente la cantidad de pacientes que no recibían medicación. Es decir, hay evidencias a nivel internacional de que las metodologías de interacción médico-paciente, paciente-médico, fuera del consultorio médico, pueden ser beneficiosas para nuestros pacientes. Ahora, la pregunta es, dentro de estas estrategias de sumación, si puede ser la telemedicina una herramienta para Latinoamérica. Y les quiero mostrar un ejemplo nuestro de la Federación Argentina de Cardiología. En el año 2017 conseguimos el sponsoreo de una empresa que comercializa ollas. No sé si ustedes la conocen, si existe acá en Perú, en México se llama Essen. No sé si existen esas ollas Essen. Bueno, yo era presidente de la Federación Argentina de Cardiología, nos aportaron un dinero, desarrollamos un proyecto, como ven ustedes, somos de corazón, la enfermedad cardiovascular no discrimina, incluimos mujeres, por eso Mujeres en Rojo en este proyecto, y pusimos en las redes sociales esta encuesta para evaluar la edad vascular de estas mujeres. Y fíjense, es como un score de riesgo de edad vascular, un score clínico que podían contestar las mujeres. Más allá de cualquier cosa, 18.000 mujeres a través de una red social pudieron contactar. Es decir, que debemos hacer alianzas estratégicas también y dejar los prejuicios de lado de las redes sociales para utilizarlas en favor de la salud de nuestra población. Es solo un ejemplo, pero ¿tiene Latinoamérica barreras reales para la implementación de la telemedicina? Entonces, fíjense, a nivel mundial, el 55% de la población tiene acceso a Internet. El 70% de los hogares en el mundo tienen por lo menos un teléfono celular. En Latinoamérica hay 440 millones de teléfonos celulares. Si ustedes miran acá, yo miro a ver quiénes son los que están usando el teléfono celular en vez de escuchar las charlas que nosotros damos, que es bastante frecuente. 440 millones para una población latinoamericana de 550, es decir, que prácticamente todos los latinoamericanos contamos con teléfono. Desde el punto de vista de lo que se llama el ecosistema digital, Latinoamérica está en un espacio intermedio entre lo que es Europa, Canadá y Estados Unidos, que tienen un ecosistema del 80%, y África y Asia, a pesar de lo que todos pensamos del sudeste asiático,
que está en un nivel de 30% del ecosistema. Es decir, que Latinoamérica tiene un buen ecosistema aceptable, por lo menos, para poder pensar en telemedicina. Y obviamente uno de los problemas que tenemos es la amplia variabilidad en el costo de la telefonía celular, desde muy barata hasta carísima en todo el continente. Y los médicos tenemos barreras para implementar estrategias de telemedicina en nuestro continente. Bueno, de esos casi 1.800 médicos que entrevistamos, el 97% tiene acceso a Internet. Casi el 91% tiene disponibilidad de hardware en su consultorio, es decir, tenemos computadoras conectadas en nuestros consultorios. Pero casi el 50% además tiene buena predisposición para iniciar estrategias complementarias de telemonitoreo. Es decir, que realmente no existen grandes barreras en Latinoamérica, ni de la comunidad, ni nuestras, como para implementar estas estrategias para mejorar los resultados de nuestros pacientes. Entonces, me voy a poner los lentes porque ya esto está cada vez más chiquito, y yo estoy cada vez más viejito. Fíjense, el 65% de nosotros, hubo 400 y pico de médicos mexicanos, 24% de la muestra, consideró al telemonitoreo importante para mejorar el cumplimiento. Es decir, hay predisposición. ¿Considera el telemonitoreo importante como complemento de la consulta? El 50%. ¿Necesita entrenarse? Necesitamos aprender claramente que sí. Claramente que sí, necesitamos entrenarnos en inteligencia artificial y necesitamos entrenarnos en todas las tecnologías emergentes, 62%. Pero hay un tercio que dice tener ya alta experiencia. Se contradice un poco con la respuesta del 66% que se consideran aptos para conducir telemonitoreo. Y el 44% ya está realizando consultas, o por lo menos cuando hicimos esta encuesta, ya el 44%, es decir, casi la mitad, estaba realizando consultas por telemedicina. Ahora, esta es una respuesta que sorprende y por eso lo pongo por separado. Se le preguntó a los médicos si creían que sus pacientes iban a preferir las consultas por telemonitoreo a las consultas cara a cara. Y solo el 11% dijo que sí. Y esto me hace recordar al técnico de fútbol que va a jugar un partido, por ejemplo, como anoche, Chivas y América, y les dice a sus pacientes, a sus jugadores, bueno, vamos a jugar, pero no sé si vamos a ganar. Ese equipo pierde. Ese equipo pierde. Es decir, si nosotros no tenemos la convicción de que la telemedicina puede ser una herramienta que nos va a ayudar, no vamos a tener éxito. Entonces, esta es una de las primeras cosas que debemos modificar. Y algunas cosas desde el punto de vista legal, ético, social, que los médicos consideramos muy importantes. Considera relevante asegurar la confidencialidad de la consulta, casi el 70%. Hay desconocimiento si los sistemas financiadores realmente cubren estas prácticas, mayoritariamente la realidad es que no las cubren. Si desconoce, la mitad desconoce si hay legislación vigente, y casi el 90% considera que es necesario solicitar un consentimiento informado previo a ejercer prácticas de telemedicina, que eso podría ser discutible. Entonces, ¿cuáles son las variables que se asociaron a que nosotros individualmente como profesionales de la salud empecemos a desarrollar nuevas prácticas de telemonitoreo? Y hay algunas que se marcan mucho, pero hay dos que me parecen muy interesantes. Los médicos que trabajan en ciudades pequeñas tienen el doble de interés de los médicos que trabajan en ciudades de más de 100.000 habitantes. Y los médicos menores de 60 años tienen más interés en desarrollar prácticas de telemedicina que los individuos mayores de 60 años.
Un poco volvemos a la necesidad de entrenamiento, las expectativas y quizás el acceso a la medicina que tienen las comunidades más pequeñas. Por supuesto, los que no necesitan entrenamiento, los que consideran a la telemedicina como una variable importante para complementar su práctica son quizás los que estén más predispuestos, es decir, nuevamente nuestra posición frente a la telemedicina. Y finalmente algunos comentarios o precauciones que tenemos que tener, que ya Luis lo manifestó al final de su presentación, el tema de la seguridad y la regulación. Entonces, hay algunos conceptos que debemos tener en cuenta. La texceleración, es decir, la aceleración de la tecnología. Hay una preocupación importante de que los profesionales de la salud finalmente estén todo el tiempo detrás de una pantalla inteligente en lugar de mantener una interrelación fluida con sus pacientes, practicando el arte de la medicina, que es un arte por sobre todas las cosas. Y hay una preocupación que las inequidades en los servicios públicos de salud se puedan exacerbar en esta era digital, porque siempre va a haber ricos digitales y pobres digitales, y eso es algo por lo cual tenemos que trabajar para quienes no se encuentren en condiciones de acceso a estas tecnologías. Y luego de este tsunami, que fue la pandemia, discutir la medicina face to face, cara a cara, versus pantalla a pantalla, screen to screen. Cuando termine, o ya terminó la endemia, y hoy estamos en la endemia de COVID-19, ¿qué rol tendrá la salud digital para los pacientes y los equipos de salud? Porque esto claramente fue una necesidad en la época de la pandemia, pero ¿qué vendrá ahora? ¿La financiación del telemonitoreo será equivalente a la asistencia presencial o será solo considerada como una práctica alternativa? ¿Los pacientes y los médicos continuaremos aceptando las consultas digitales y las herramientas digitales o habrá un progresivo retorno a la medicina tradicional? Estas son algunas inquietudes y algunas preguntas que les dejo a todos ustedes para que reflexionemos individual y colectivamente. Y finalmente, como comentarios finales, les muestro esta página a la cual ustedes pueden acceder, porque hace poco más de 2 meses se realizó, como ven ustedes, una reunión de 1.100 líderes, entre los cuales estaba Elon Musk, que es el desarrollador más importante de la tecnología CTP. Fíjense, los líderes de opinión mundial expresaron su preocupación sobre la inteligencia artificial en la Cumbre Mundial de Gobiernos en Dubái, Emiratos Árabes. En un documento publicado en esta página web, en el sitio Future of Life, denominado Fly Open Letter Post Giant, experimenta la inteligencia artificial, los experimentos en inteligencia artificial propusieron detener la investigación sobre sistemas de inteligencia artificial más potentes que GPT-4 durante 6 meses para mejorar las reglas que establecen límites a su desarrollo, lo que comentaba un poco Luis recién. En consecuencia, surgen, es decir, está todo, cuando hay un invento humano está la parte buena, la parte mala. Las armas surgieron para defenderse, pero no para matar. Hoy matan y defienden. Entonces, en consecuencia, surgen ciertos temores sobre el uso adecuado y las posibles desviaciones de los sistemas de inteligencia artificial competitivos con inteligencia humana que pueden representar profundos riesgos para la humanidad y para la sociedad. Muchas gracias.